antes de la Guerra de los Hermanos, antes de los 5 colores del Magic, antes de la historia misma, el plano de Dominaria estaba gobernado por los Tran. Construyeron máquinas y artefactos jamás antes vistos, pero en medio de esta civilización, una sombra echó raíces, una que extendería su brazo a través del espacio y del tiempo. Había nacido el horrible mal de Pirexia. Hola a todos, yo soy Omaru FTG Delver y en este canal estaremos viendo lore e historia de Magic the Gathering. Hoy acompáñenme a ver una historia que marcó por completo no solo al plano de Dominaria, sino que también daría inicio a un mal que pondría en peligro a casi todo el multiverso. Esta es la historia de los Tran y el origen de Pirexia. Los Tran fueron una antigua civilización de Dominaria. Ellos eran grandes artífices, creaban diferentes dispositivos que les ayudaban en su día a día. El imperio se dividía en 8 ciudades-estado, de las cuales Halcyon era su capital, y además era una ciudad flotante impulsada por el mismo artificio Tran. Su más grande artífice fue Glacian, un genio entre los Tran. Fue el que perfeccionó las míticas Power Stones o piedras de poder, cristales imbuidos de energía pura que eran la fuente de energía de la gran parte de los dispositivos Tran. Así, Glacian creó maravillas y mejoró varios de los dispositivos ya existentes del imperio. Glacian tenía una esposa llamada Rebek. Ella se encargaba de las construcciones de nuevos edificios usando la tecnología que su esposo creaba. Así, ellos dos se complementaban y hacían de Halcyon un mejor lugar para sus ciudadanos. El lugar de trabajo de Glacian era en la plataforma de Maná, ubicada justo por encima de las cuevas de los condenados. Estas cuevas eran donde se arrojaban a los criminales de Halcyon. A estas personas se les llamaba los Intocables. Además, la parte más alta de las cuevas servía como punto de ascenso a Halcyon. En uno de tantos días, cuando Glacian trabajaba con sus ayudantes Trasgos, creando nuevas piedras de poder, hubo una revuelta por parte de los Intocables, llegando a Glacian uno de ellos, llamado Gix, el cual lo hirió con una piedra de poder que yacía en el suelo, causándole una herida profunda, pero no mortal. Al poco tiempo, los guardias de la ciudad, al enterarse de la revuelta, dieron fin a esta misma y rescataron al maestro artífice de Halcyon. Su esposa, Rebek, al enterarse de este hecho, se dirigió hacia la enfermería, donde se encontraba su esposo, y descubrieron que tenía una enfermedad degenerativa que no podía ser curada por magia. Es entonces que junto al consejo de Halcyon deciden invocar a una persona exiliada, un médico que estudiaba el cuerpo humano y que iba en contra de los ideales de curación de los Tran. Su nombre era Jokmot. Jokmot era un médico que tenía conocimientos avanzados sobre el cuerpo humano y cómo tratar sus enfermedades. Sabía incluso de la existencia de microorganismos que provocaban las enfermedades, pero debido a este pensamiento fue expulsado de Halcyon, al igual que muchos médicos que pensaban de esta manera y que no creían en la curación por magia. Pero debido a la enfermedad contraída por Glacian, Jokmot es invocado a la ciudad flotante de Halcyon. Al llegar, empezó a examinar a Glacian y comenzó a extraer muestras de sus heridas y a experimentar con el mismo Glacian con el fin de dar con su enfermedad, aunque estos procedimientos eran dolorosos. Así, pasaron los meses y el trato inhumano que daba Jokmot aún seguía, aunque descubrió la enfermedad que tenía Glacian, la cual era provocada por los niveles de radiación de las piedras de poder. Ya que Glacian siempre trabajaba con ellas, absorbió más radiación que otros ciudadanos del Imperio Tran. Además, lo que aceleró este proceso fue la herida provocada por Gix con una piedra de poder. A esta enfermedad llamó Tisis, que provenía de una palabra Tran que significaba degradación continua. Jokmot, además, se enteró que gran parte de los Intocables también tenía esta enfermedad, al estar expuestos a la radiación proveniente de la plataforma de Maná. Es por ello que fue hacia la cueva de los condenados y capturó a Gix, que también padecía de Tisis. Así, de esta manera, empezó a experimentar también con Gix para poder encontrar una cura. Gix, al descubrir sobre su enfermedad y las causas que lo provocaron, escapó jurando venganza para su gente.
Pasaron algunos días y Yogmoth obtiene más fondos para la investigación de la Tisis por parte del Consejo Tran, y gracias a ello, junto con la ayuda de un senador llamado Zod, que crea un suero a partir de metales que logra mitigar los síntomas de la Tisis. Pero al mismo tiempo, los intocables logran entrar en Halcyon, ocasionando una rebelión a gran escala encabezada por Gix. Yogmoth, viendo esto como una forma de obtener más poder, encabeza una resistencia y pone fin a la rebelión, prometiendo a los intocables darles el suero contra la Tisis. Por sus acciones, Yogmoth es nombrado como un miembro del Consejo de Halcyon, siendo capaz de crear leyes para la salud pública. De esta forma, manda a personas enfermas con Tisis a las cuevas de los condenados, mientras que las personas sanas son devueltas a Halcyon. Además, usa las mismas cuevas para deshacerse de sus enemigos públicos. Pronto, Yogmoth, para ahorrar recursos en la producción del suero, disminuye la calidad que éste iba para los intocables, lo que provoca otra rebelión encabezada por Gix, aunque nuevamente es sofocada por Yogmoth, obteniendo de esta manera más recursos y poder para sus investigaciones y para tomar completo control sobre la Guardia Halcita. Después de ello, unos días después, hubo una tercera rebelión, pero Yogmoth esta vez estuvo preparado y detuvo rápidamente la rebelión, esta vez obligando a Gix a servirle. 2 años después, se reconstruyó la ciudad y se celebraría una gran fiesta en nombre de Yogmoth, hasta que una delegación misteriosa llegó a Halcyon, constituida por los representantes de varias naciones de enanos, elfos, viachinos, minotauros y hombres felinos, y 2 de las ciudades estados Tran, los cuales informaron al Consejo de Halcyon que Yogmoth, durante su exilio, estuvo en esas diferentes naciones y ciudades, y relataron que él mismo liberó deliberadamente plagas y enfermedades para poder estudiarlas o simplemente observar las consecuencias de las mismas. Además, también lo hacía con intención de siempre llegar con una cura para obtener algo de poder dentro de esas naciones. Por ello, la delegación quería la entrega inmediata de Yogmoth, o si no declararía la guerra. La votación a esta petición fue un 50% a favor y un 50% en contra, un claro empate, aunque faltaban los votos de Yogmoth y Rebek, los cuales obviamente votaron por no entregar a Yogmoth a la delegación. Después de esto, Yogmoth encerró a los ancianos que votaron por su entrega y a la misma delegación de Coalición de Naciones. Mientras todo esto ocurría, Glacian fue visitado por una Planewalker llamada Difet. Ella había sentido una peculiaridad en Glacian, pero el estado del maestro artífice no era el mejor. Es así que Yogmoth, que estaba cerca, se presenta ante la Planewalker. Difet le explica a Yogmoth acerca del multiverso y de ayudar a los Tran en la búsqueda de su evolución. Aunque Yogmoth no le cree en nada, Difet, para probar que dice la verdad, lleva a Yogmoth por un viaje por el multiverso, donde le muestra toda clase de mundos, hasta que llegan a un mundo sin dueño, un mundo artificial dividido en 9 esferas, donde se combinaba la vida y el artificio de manera casi natural. La primera esfera era un lugar paradisíaco habitado por criaturas que simulaban ser seres vivos. La segunda esfera poseía grandes vigas metálicas y algunas tuberías que daban soporte a la primera esfera. Además, en su base poseía múltiples chimeneas sin rastro de fuego alguno. La tercera esfera se componía de un laberinto de tuberías que trasladaban diferentes fluidos a las capas superiores. La cuarta esfera tenía una gran cantidad de hornos y chimeneas que brindaban una forma de fabricar diferentes artefactos y dispositivos, pero estaban inactivas en el momento de la visita de Yogmoth. La quinta esfera era un inmenso mar de aceite brillante. La sexta esfera poseía campos ondulantes de hierba de alambre de púas, y el cielo de un blanco sólido, aparentemente parecido a llanuras. La séptima esfera era un horno de llamas eternas que se utilizaba para brindar energía a todo el plano. La octava esfera era un lugar segador de energía pura, y la novena esfera era reducida y era el corazón del plano. Aquí apenas cabían Yogmoth y Difet, y estaban los remanentes de un dragón, que al parecer también era un Planeswalker, el cual era el creador del plano. Es aquí donde Yogmoth, con ayuda de Difet, realiza un ritual para vincularse al plano, lo cual logran con éxito, haciendo que Yogmoth sienta el plano como su ser.
Después de toda esta revelación, Jokmod, que estaba luchando contra la tisis y la mortalidad, decidió llamar al plano Pirexia, derivado de la palabra Piesis, que significa progresión continua. Jokmod ahora piensa en liberar a las personas de su debilidad, tratar de mejorar a los ciudadanos de Halcyon en todo sentido posible. Es por ello que con la ayuda de Difet, crearon un portal en la cueva de los condenados gracias a una piedra de poder especial imbuido con el poder de la Planeswalker, que ella misma parte a la mitad. Así, Jokmod traslada a las personas enfermas de tisis para iniciar una especie de sanación en Pirexia, donde se les inserta una piedra de poder vacía para que absorba la radiación de sus cuerpos, y además, estas personas comienzan una lenta transformación en Pirexia, volviéndose más ágiles, fuertes y resistentes, aunque desarrollando garras, enormes dientes y mandíbulas y protuberancias hechas de hueso que se notaban en codos y hombros, a la vez que sus extremidades se iban alargando. Jokmod declaró que Pirexia sería un paraíso y que cualquiera que quiera desprenderse de su debilidad debería ir a Pirexia junto con él para dar un paso más en la evolución Tran. Es así como más de la mitad de los ciudadanos de Halcyon se trasladaron a Pirexia. Además, Jokmod sabía que ocurriría una guerra a gran escala. Es por ello que Halcyon, junto con las 5 ciudades-estado restantes, se armaron de dispositivos de defensa, todos los diseños de Glacian que Jokmod había requisado para poder sostener una defensa al conflicto que se avecinaba. Es entonces que ocurre el conflicto conocido como la Guerra Civil Tran o la Guerra Tran-Pirexiana. En este conflicto, Halcyon y sus 5 ciudades-estado aún leales se enfrentaron a la coalición de Naciones Unidas de no humanos junto con las ciudades Tran que se habían rebelado contra Halcyon. Esta coalición se dio a conocer como la Alianza Tran. Jokmod utilizó gran mayoría de artefactos para contrarrestar los ejércitos enemigos, aunque también sus propios enemigos contaban con sus propios artefactos. La Alianza Tran utilizaba un gran artefacto en forma esférica llamada Nullsphere o esfera nula, la cual era controlada desde el interior por los artífices de la Alianza Tran y permitía la organización y control de los artefactos en su totalidad de la Alianza. Jokmod, como primer objetivo, decidió apoderarse de la Nullsphere, para lo cual usó criaturas artefacto, la Guardia Halcita y los primeros Pirexianos, teniendo éxito en su cometido. Esto hizo que las criaturas artefacto de la Alianza atacaran a sus propios maestros, y elevó en el aire a la Nullsphere para poder ordenar que unos dispositivos conocidos como Stone Chargers que bombardeasen tanto el ejército enemigo como las ciudades que habían traicionado Halcyon, provocando una nube tóxica que mataría tanto a soldados como a habitantes de las ciudades. Jokmod, creyendo que ya tenía la guerra ganada, no tuvo en cuenta que aparecerían en medio del conflicto 2 ejércitos más de la Alianza Tran. Es por ello que ordena que los Stone Chargers bombardeasen a los ejércitos que venían como apoyo, pero en un acto de sacrificio, los artífices dentro de la Nullsphere destruyeron los controles de la misma Nullsphere e indicaron a los Stone Chargers bombardear Halcyon. Así, de esta manera, ocurriría una nube tóxica que no solo destruiría a los ejércitos de apoyo, sino que también a toda Halcyon. Viendo esto, Jokmod rápidamente movilizó a sus tropas en una gran evacuación. Tenía planeado refugiar a él mismo y a sus tropas en Pirexia hasta que la nube tóxica pasase. Mientras la batalla ocurría, en Pirexia, Difet vio las monstruosidades y los horrores en que se habían convertido los Tran, que habían sido traídos a este plano. Primero, intentó hablar con Jokmod para tratar de detenerlo, pero Jokmod rápidamente apuñaló a Difet en la cabeza, con un cuchillo especial que poseía una piedra de poder, incapacitando a Difet y apresándola en Pirexia. De esta manera, Jokmod tenía la intención de estudiarla más adelante para poder encontrar qué hacía especial a un Planeswalker y si podía obtener la habilidad de viajar entre planos. Rebek, que estaba en busca de Jokmod, entró en el portal a Pirexia y fue directamente al centro del plano, donde solamente encontró a Difet aprisionada y con el cuchillo aún en su frente. Viendo lo que le pasó, retiró la daga de la Planeswalker dándole una muerte misericordiosa. Luego, Rebek recapacitó cómo Jokmod había sido un monstruo en su exilio y cómo estaba cambiando a los Halcitas en monstruos y cómo ocasionó una guerra que estaba dejando miles de muertos. Salió de Pirexia por el portal y decidió cerrar el portal mismo,
uniendo las dos piedras de poder que estaban escondidas en las heridas de Glacian, que el mismo Chocbot había puesto en su esposo. De esta manera, Rebek cerró el portal, encerrando a Chocmod y a sus seguidores en Pirexia para toda la eternidad, o eso es lo que ella esperaba. Muchas gracias por ver y escuchar el video. Si les gustó, suscríbanse y denle like al video, y díganme en los comentarios qué les pareció el origen de Pirexia. Con ustedes se despide Omaro MTG Delver y nos vemos en la próxima historia.